Que estar fuera de la Unión Europea no es lo mismo que estar dentro de la Unión Europea. Quien está fuera, está fuera. A nadie se le escapa que esto no va a ser una negociación entre amigos. En negociaciones comerciales no hay amigos, hay intereses que defender. Buenas noches. Último día en el que Reino Unido sigue teniendo bandera de la Unión Europea. 31 de enero hemos llegado a la fecha en la que se consuma el Brexit. Se abre ahora un periodo de transición para sentar todas las bases de esta salida. Un tiempo en el que, tal y como reconoce Exteriores, la ambición y los intereses comerciales serán un factor determinante. 3 años después de que los británicos votasen sobre su futuro, se pone fin a la incertidumbre. El divorcio se hace oficial con la alegría de los partidarios del Brexit y el duelo de los proeuropeos. Boris Johnson ha conseguido su propósito. Las elecciones del pasado diciembre le dieron el impulso necesario para poder llevarlo a cabo. Se retiran las banderas británicas de las instituciones comunitarias y ahora esos valores y esos principios que servían de cimientos para el proyecto europeo se ven más empañados que nunca. El separatismo catalán está siendo un quebradero de cabeza para Moncloa. Ayer el gobierno socialista canceló la mesa de diálogo con Esquerra para a las horas volver a mantener su compromiso. Gabriel Rufián se reunió de urgencia con Pedro Sánchez para advertirle: o mesa de diálogo antes de las elecciones o bloqueo de la legislatura. Intento ser muy claro siempre en la vida y en política, pero tampoco quiero que la gente se vaya con la idea de que yo aquí amenacé o que no, simplemente pues como en cualquier ámbito de la vida o de la política hay unos acuerdos que hay que respetar y si no se respetan pues las relaciones se enturbian, ¿no? O se intoxican. Nuevo capítulo en la historia de José Luis Ábalos y Delcy Rodríguez. La última versión la ha desvelado una portavoz del departamento del socialista. El ministro de Transporte se habría visto en una segunda ocasión con la número 2 de Nicolás Maduro. Además de en el avión, la sala VIP del aeropuerto acudió para poder despedirse. Un día después de sellar el pacto para la subida del salario mínimo, el Ministerio de Trabajo ha vuelto a reunirse con los sindicatos y la patronal para comenzar el diálogo sobre la derogación de la reforma laboral. Un encuentro que se ha terminado sin acuerdo. Haya o no haya pacto, el Ejecutivo llevará a cabo sus intenciones. Lo que supone es elevar a rango, creo que fuerte, ¿no?, en términos democráticos, el diálogo social. ¿Qué es el diálogo social como mandata nuestro texto constitucional? Pues que las reformas legislativas se hacen con todas las partes implicadas. Ralentización de la economía española. Durante el pasado año 2019, el Producto Interior Bruto subió un 2%, lo que supone el menor avance desde el inicio de la recuperación. Estos datos, publicados hoy por el Instituto Nacional de Estadística, ponen de manifiesto el incumplimiento de las previsiones del Gobierno. El número de muertos por el coronavirus de Wuhan no hace más que aumentar. El balance se ha elevado hasta los 213 fallecidos. A Madrid han llegado hoy la veintena de ciudadanos de nuestro país que se encontraban en el epicentro de este brote. Una emergencia internacional que de momento no toca a España. El caso sospechoso de Ciudad Real ha resultado negativo. Nosotros simplemente lo que dijimos es que había un papel firmado, un documento firmado, además público, que había un espacio muy importante, que no se tenía que poner jamás en tela, en juicio, el tema de que hay un gobierno enfrente que quiere dialogar y que hay una parte del republicanismo catalán también que quiere resolver un conflicto político que jamás debió salir de la política, y eso es un poco lo que hicimos, hablar. Intento ser muy claro siempre en la vida y en política, pero tampoco quiero que la gente se vaya con la idea de que yo aquí amenacé o que no, simplemente pues como en cualquier ámbito de la vida o de la política hay unos acuerdos que hay que respetar y si no se respetan pues las relaciones se enturbian, ¿no? O se intoxican. Yo creo que simplemente lo que hicimos es pues recordar otra vez la importancia que tiene ese espacio de resolución política. Lo cierto es que Pedro Sánchez se asustó ayer tras las advertencias de los republicanos. El gobierno socialista paralizó la creación de la mesa de diálogo con Esquerra hasta que hubiese elecciones en Cataluña. Incendio entre las relaciones de la Moncloa con el separatismo que acabaron en una nueva rectificación del socialismo. Finalmente sí que habrá mesa. Es más, ayer mismo Gabriel Rufián se reunió de urgencia con el presidente del gobierno para trasladarle que o la mesa echaba a andar antes de esos comicios o que bloquearía la legislatura. Dice
dice el republicano que esto no son amenazas. Tampoco hace falta echar mucho la vista atrás para recordar que esas intimidaciones ya las pronunció él mismo desde la tribuna del Congreso. ¿Cómo hacemos para que el PSOE cumpla? Intentaré ser muy claro y, evidentemente, con enorme respeto a todos, incluido, por supuesto, Podemos, miembro de esta coalición de gobierno y que espero nos ayude en esta labor. Intentaré ser muy claro. Si no hay mesa, no hay legislatura. Si no hay mesa, no hay Señorías, legislatura. por favor. El presidente del Parlament de Cataluña, Roger Torrent, no comparte las llamadas a la desobediencia de Quim Torra. El dirigente autonómico había pedido hacer oídos sordos a esas decisiones de la Junta Electoral y del Tribunal Supremo. Torrent ha salido al paso de las críticas, alegando que no hay mayoría separatista para poder optar por este camino. De este modo, el presidente de la Cámara niega sentirse como responsable de esa grieta abierta entre Esquerra y Junts per Cat y considera que tiene más importancia ahora aprobar las cuentas. En tot cas, la desobediència pot ser un mecanisme necessari en determinades ocasions. No dic que no, però ha de respondre a una estratègia, ha de respondre a una utilitat. I deixi'm dir, en tot cas, el que s'ha fet durant tota aquesta legislatura, no només al Parlament de Catalunya, els fets concrets de totes les institucions ens diuen que, en el fons, ningú creia que estessin preparats per la desobediència. Esa ruptura en el separatismo se agravó con el anuncio de Torra de convocar elecciones. Desconocemos fecha, pero se habla ya de coaliciones y posibles pactos. En esas rimadas se ha confirmado lo que tanto se rumorea en los corrillos de PP y de Ciudadanos. La portavoz de este último grupo ha afirmado que siempre ha apostado por sumar esfuerzos entre los constitucionalistas. Una suerte de Cataluña Suma, una coalición como la que ya se ganó en Navarra. Creo que es el momento de tener altura de miras, generosidad, valentía y de pensar siempre cómo podemos ser más útiles para los españoles. Estoy convencida que si los constitucionalistas trabajamos juntos, somos capaces de superar cualquier reto. Lo hicimos en la transición y lo hicimos también en el año 2017. Por eso quiero anunciar que he trasladado a la dirección de mi partido la petición de una reunión extraordinaria para debatir y decidir sobre posibles acuerdos transversales constitucionalistas en los 3 territorios que en el año 2020 van a tener elecciones decisivas, que son Cataluña, País Vasco y Galicia. Respecto a otros partidos, en primer lugar, respeto a todos los votantes de todos los partidos, y esto, por supuesto, incluye a los votantes de Vox. Pero ellos mismos se han autodescartado de manera tajante de cualquier tipo de proyecto y, además, y no menos importante, creo que no les sorprenderá a nadie la coherencia que tiene Ciudadanos. Es decir, si nosotros no nos abrimos a hacer gobiernos de coalición con Vox, pues no nos abrimos a hacer coaliciones electorales con Vox. Isabel Díaz Ayuso se ha referido también a ese paraguas de Cataluña Suma en una conferencia en el Círculo Ecuestre de Barcelona. La dirigente popular de la Comunidad de Madrid considera que es la mejor forma para poder confrontar y ganar al separatismo. Tenemos un gobierno que piensa que está por encima de la ley. Lo dijo el propio Pedro Sánchez en su discurso de investidura. No es suficiente con la ley. Los ciudadanos catalanes saben que sus únicos acompañantes en el viaje a la vida que quieren son el mérito y la responsabilidad individual. Sus gobernantes, sin embargo, persisten en la búsqueda de privilegios tergiversando la ley. Pero se equivocan de base. Las políticas colectivistas siempre tienen el mismo final, la tiranía. Y eso es lo que le espera al independentismo de la mano de Pedro Sánchez. Ni la izquierda ni los independentistas quieren lo mejor para Cataluña. Quieren que a los demás les vaya mal. Por eso tenemos que impedirlo desde la Unión. Iniciativas como Cataluña Suma son imprescindibles para las próximas elecciones autonómicas. La única forma de evitar un gobierno liberticida e intervencionista en Madrid fue a través de la unión del centro-derecha. Partido Popular y Ciudadanos parecen alinearse queriendo aislar a Vox. El otro día ya hablamos en este informativo con Ignacio Garriga, que descartaba querer unirse a esa fórmula. Hoy lo analizamos con Juan José Aizcorbe, diputado de Vox por Barcelona. Señor Aizcorbe, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo se toman este nuevo cordón sanitario de Ciudadanos a Vox? Bueno, pues ya empezamos a estar acostumbrados, desgraciadamente.
Se está repitiendo un mantra que es el tema del constitucionalismo. Cuando efectivamente se habla de constitucionalismo, se está diciendo aquellos que respetan la Constitución, supongo, no aquellos que tenemos la Constitución como una sustitución del alto señor, ¿no? La Constitución es la Carta Magna que hay que respetar, y a través de ella, si hay que modificar cualquier cosa, pues siempre con el respeto a la ley. Dicho lo cual, como introducción, lo que nos une es, en Vox, es efectivamente nuestra lucha por la unidad nacional, por nuestra lucha por la libertad. Y en Cataluña estamos en un momento crítico en el cual, debido precisamente a actitudes y políticas del Partido Popular y de Ciudadanos, sin perjuicio de los actos heroicos y valientes de algunos de sus miembros, pues estamos donde estamos. Ahora, pedirnos a nosotros que prácticamente tenemos que disolvernos cuando efectivamente nuestra implantación en Cataluña está subiendo de forma importante, pues no tiene sentido. Así pues, nosotros sí que hemos sido la primera fuerza más votada en Gerona y Tarragona en las pasadas elecciones generales. Pues entendemos que tenemos un mensaje distinto y diferenciado, y que muchas veces 1 más 1 más 1 no da 3. Y tenemos el ejemplo, por ejemplo, de Andalucía, Comunidad de Madrid y otras comunidades. Así, nosotros tenemos un mensaje claro. Creemos que, como decía Ortega, el problema catalán no hay que conllevarlo. Los catalanes tenemos que afrontar la verdadera Cataluña, que es a través de la españolidad, y por eso pues, vamos a afrontar las elecciones con nuestras siglas, con nuestra gente, en beneficio y en pos de la libertad y de la unidad nacional. Adelanto electoral en la región, todavía por definir fechas. ¿Qué esperan desde Vox? ¿Buen resultado tras los movimientos del gobierno con los independentistas? Hombre, efectivamente, lo que nos gustaría sería poder ganar a los independentistas, pero en este momento nosotros estamos haciendo nuestra labor, estamos implantando el partido en toda Cataluña, estamos implantando a través de sedes, delegaciones, distintas comarcas, en la Cataluña interior, en toda Cataluña la implantación del partido está siendo muy fuerte. Nosotros vamos, con aquello, con la firmeza y con las ganas de poder sacar un gran resultado. Y el independentismo, que ahora parece ser que están enfrentados entre ellos, pues no nos importa. Nosotros hace tiempo que el nacimiento de Vox fue precisamente para luchar lo que estamos luchando, y como repito e insisto, fueron incapaces de dar ese paso importante con una aplicación de un 155 absolutamente tibio, y aún es más. O sea, no olvidemos que en esta situación, con Pedro Sánchez de presidente del gobierno, hemos llegado porque hubo un señor, el señor Rajoy, que no quiso dimitir. Es así de sencillo y así de claro. Ahora pretender que nosotros seamos los culpables de un posible resultado negativo no tiene sentido. Nosotros hemos venido por convicciones, por valores, por el interés, por el beneficio de España, y aquello de la mili, que cuando se decía que el valor se le supone, no, a nosotros el valor ya lo tenemos. ¿Intentará Torra saltarse la ley intentando presentarse como candidato a estas elecciones? Lo que sucede es un galimatías tremendo. Vamos a ver. Todo el mundo hablábamos del presidente Quim Torra, pero en teoría el presidente Quim Torra ya no es presidente Quim Torra, porque si para ser presidente de Cataluña hay que ser diputado, pues no podría ser diputado, a no ser que la mesa haya legitimado al presidente Quim Torra, la mesa del Parlamento. Si la mesa del Parlamento ha legitimado al presidente Quim Torra, entonces el presidente Quim Torra sigue siendo presidente, y aún es más, lo peor es que el señor Sánchez está legitimando al presidente Torra. Si el presidente Torra no es presidente, entonces no puede convocar elecciones. O sea que estamos en un galimatías jurídico y en un absurdo jurídico y en un absurdo, una irrealidad tan grande, que es necesario por eso dar pasos firmes en defensa de la libertad y en defensa de la legalidad. Y en eso estamos Vox y en eso estaremos Vox. Gracias, muy buenas noches. Buenas noches, gracias a vosotros. Malas y buenas noticias al mismo tiempo para el separatismo. Por un lado, la Fiscalía se ha opuesto a un permiso de salida de prisión de Jordi Cuixart, y por el otro, Bruselas ha reconocido a la fugada Ponsatí como eurodiputada. Se convierte Patricia Tenorio en la tercera europarlamentaria reclamada por la justicia española. Muy buenas noches.
Sí, Alba, buenas noches. Eso es, malas y buenas noticias. Por un lado, Fiscalía se opone a ese permiso del que hablabas de 3 días para Jordi Cuixart, el presidente de Òmnium Cultural, por falta de asunción de los hechos delictivos en ausencia de arrepentimiento, según el escrito. La Junta de Tratamiento de la cárcel de Lledoners propuso la semana pasada esa salida de 72 horas, salida que tiene que autorizar el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria. Por cierto, Cuixart ya tuvo un permiso de 2 días el pasado 16 de enero. Y en el otro lado de la balanza está Clara Ponsatí, que va a seguir los pasos de sus excompañeros en el Govern de la Generalitat, Carles Puigdemont y Toni Comín. Podrá tomar posesión como europarlamentaria en el Pleno del Europarlamento el próximo día 10 de febrero. Así lo ha decidido la presidencia de la Cámara mediante una notificación oficial sobre 5 diputados europeos elegidos en España. Y siguiendo los pasos de Puigdemont y Comín, la exconsejera podrá tomar posesión sin necesidad de que antes pase por Madrid para prometer la Constitución. Gracias, Patricia. Muy buenas noches. Y José Luis Ábalos no solo saludó a Delcy Rodríguez durante 25 minutos en el avión de Barajas, la volvió a ver una segunda vez. Se trata de un nuevo capítulo de la polémica que rodea al ministro de Transporte, pero no es la única. Nueva versión del caso Ábalos Delcy Rodríguez. El ministro de Fomento ahora reconoce que sí volvió a verse con Delcy Rodríguez, esta vez en la sala VIP de la terminal de Barajas. Una confesión que llega después de que el Partido Popular y Vox le denunciaran ante la Fiscalía por un posible caso de prevaricación. Ambos partidos han pedido las imágenes de la pista de aterrizaje y de la sala VIP. Ante esta situación, una portavoz del departamento de Ábalos ha admitido que tras ver a la segunda de Maduro dentro del avión, se despidió de ella en la sala VIP, donde aseguran que fueron 2 besos y hasta luego. A pesar de todos los giros que ha dado esta historia, desde el Ejecutivo continúan defendiendo la actuación de Ábalos. Bueno, pues el señor Ábalos lo que hace es evitar que una persona que no puede entrar dentro del territorio de la Unión Europea porque tiene unas sanciones, no lo haga. Entonces gestiona eso de la mejor manera que puede. Pero los escándalos no dejan de perseguir al ministro Ábalos. Ha colocado a su ex asesor personal como consejero de Renfe. Se trata de este hombre, Koldo García. Ha trabajado como asistente de Ábalos en la Secretaría de Organización, pero antes fue escolta y parece ser que bastante polémico. Según el diario Voz Populi, durante su experiencia en Navarra le recuerdan como alguien conflictivo. Tiene al menos 2 condenas, una multa de 900 euros por agredir a un menor de edad y otra de 2 años y 4 meses de cárcel por un delito de lesiones leves, aunque de este último fue indultado. Desde el Ministerio alegan que Koldo García no tiene antecedentes penales. La primera reunión del conocido como diálogo social ha terminado sin acuerdo para la derogación de la reforma laboral, una medida que el Gobierno pretende sacar adelante haya o no haya pacto. Frenazo en seco. La primera reunión para derogar la reforma laboral acaba sin acuerdo. Un encuentro en el que se han tratado 2 temas, la negociación colectiva y la subcontratación, 2 asuntos cuya resolución se preveía sencilla. El calendario lo fijaremos de común acuerdo con los representantes de empresarios y sindicatos, pero este ministerio tiene el claro propósito de avanzar rápidamente. Y es que alcanzar un acuerdo entre empresas y sindicatos es una tarea difícil. Sorprendentemente, Yolanda Ramos, ministra de Trabajo, ha dado un papel secundario a las partes implicadas. La negociación que hoy comienza significa que solo si hay acuerdo de ambas partes se llevará, o de las 3 partes, porque está el Gobierno también, ¿se llevarán a cabo esas modificaciones o no? No, en absoluto. A veces existe diálogo social. Es cierto que en nuestro país hacía muchos años que no había diálogo social, pero culmina sin acuerdo. Y en efecto, hoy no ha habido acuerdo. Una situación complicada para el Gobierno. Y es que el futuro se presenta también difícil. Antonio Garamendi, presidente del Comité de Empresarios, ya avisó de que estaba dispuesto a negociar la reforma laboral, pero no a cualquier precio. Si realmente esto llega sin acuerdos, si hay una reforma, en nuestro caso, que pensemos que sea excesiva, pues no sé qué más vamos a ceder en la ANC.
Se escribe así el comienzo de una negociación que, según El Español, constará de 3 fases. La primera, que comenzaba hoy, tiene muchos frentes por delante. Pretende acabar con el despido por baja médica reiterada, limitar la subcontratación y anteponer los convenios sindicales a los empresariales. Las 2 fases siguientes prometen ser más difíciles aún. El siguiente paso aborda la reforma del despido exigida por Unidas Podemos. Se pretende precisar el concepto del despido objetivo y controlar los despidos colectivos. La última fase consistirá en la redacción del Estatuto de los Trabajadores del Siglo XXI, un documento que suprimirá los puntos de la reforma laboral del Partido Popular que sigan en vigencia. Sin embargo, para que todas estas condiciones se den, sindicatos, empresarios y gobierno tienen que ponerse de acuerdo, algo que, como hemos visto hoy, promete ir para largo. Frenazo de la economía, se desacelera un 2% durante el pasado 2019. Xavier Orcajo, ¿se cumplen con las previsiones del Gobierno? Muy buenas noches. Buenas noches, Alba. Bueno, efectivamente tenemos ya por fin los datos de crecimiento, el 2%, el crecimiento de la economía española en el 2019. Pero ¿eso cuánto es? Dirán algunos. El porcentaje está bien, pero póngamelo, sitúemelo mejor. Bueno, 1.200.000 millones. Esa es la realidad, ojalá fuera más, de nuestro Producto Interior Bruto. ¿Y esto cómo deja el Gobierno? El Gobierno había pronosticado que la economía cerraría en un 2,1% de aumento. No ha acertado sus previsiones, aunque no por mucho. El Banco de España sostenía que iba a crecer un 2, estos han hecho el pleno, el bingo total, y decirles que los grandes analistas del asunto macro español se hacen cruces de cómo en el último trimestre del año hemos podido aportar al crecimiento del Producto Interior Bruto un 0,5%, veníamos a ritmos del 0,4%. ¿Qué explica esa sobreaportación o ha sido un truco? Pues no les cuadra a nadie porque no han visto en ese último trimestre algo que explique ese mayor crecimiento de 1/10. En cualquier caso, tengo que recordarles que tanto BBVA como Funcas, como Fondo Monetario Internacional, como OCDE coincidían en dar a España su crecimiento un 0,9 y no, un 1,9 y no ese 2% que ha sido al final. Los españoles de Wuhan ya han pisado nuestro suelo, mientras que el número de fallecidos por el coronavirus no para de crecer. Alberto Soto, última hora sobre esta alerta internacional. Sí, una alerta internacional que decretaba ayer la Organización Mundial de la Salud y que conocíamos sobre las 9 de la noche. Hoy hemos conocido que en Italia se ha decretado también la emergencia nacional. Esto conlleva muchas medidas para protegerse contra el coronavirus, una epidemia que ya nos ha traído a los españoles que residían en Wuhan, el epicentro del coronavirus, a nuestro país. Alrededor de las 7 menos cuarto de la tarde, aterrizado en la base aérea de Torrejón de Ardoz, ese Boeing 747 con cerca de 20 españoles. Han pasado las pruebas, se muestran asintomáticos y llevan en un minibús camino del Hospital Militar Gómez Ulla. Calculamos que por la hora que es estarán al llegar porque es un trayecto entre los dos puntos de unos 40 minutos. De momento en España no hay ninguna víctima y se ha descartado ese posible caso de Ciudad Real de un hombre de 38 años. Se ha desestimado por completo. Gracias, Alberto, y muy buenas noches. Sí, hoy ha llegado el día para Reino Unido. Los británicos consuman el proceso de divorcio con la Unión Europea. Casi 3 años y medio después del referéndum se lleva a cabo el Brexit. Cuando el Big Bang marque hoy las 11, será la hora del Brexit. Reino Unido abandona la Unión Europea, un divorcio que pone fin a casi 50 años de pertenencia a la que fuera en un inicio la Comunidad Económica Europea. Si echamos la vista atrás, the British people, in clear and unmistakable terms, have made their historic decision that Britain shall remain a member of the European Community. En 1973, con Edward Heath al frente, se marcaba el inicio de una relación repleta de altibajos. Quizás menos altos que bajos, porque incluso llegaron a reclamar su dinero de vuelta. We are not asking for a penny piece of community money for Britain. What we are asking is for a very large amount of our own money back. Margaret Thatcher negociaba el conocido como cheque británico. Ya ponían en jaque a la sociedad inglesa, que colapsaba en 2010 con esa insinuación de David Cameron de un referéndum de pertenencia. Un referéndum que veía la luz en 2016 y que por un 52% decidía la salida de Reino Unido. The British people have expressed their wish
to leave the European Union. Tras varios intentos de acuerdos con Theresa May y Boris Johnson a la cabeza que no llegaban a fraguar, la solución eran las prórrogas y las consecuencias directas en la Cámara de los Comunes. División, relevo de poderes e incluso nuevas elecciones. Johnson firmaba el acuerdo el 24 de enero tras 2 años y medio de negociaciones. En el Parlamento Europeo lo celebraban así, cantando un poema escocés que hace honra a los viejos tiempos, unos tiempos que empezaban con alegría y acaban siendo un día histórico. Boris Johnson así lo ha querido y lo ha convertido en una celebración nacional, incluso con monedas conmemorativas. De momento, a esperas de las 11 de la noche, el Big Ben ya agota el tiempo. Son muchas las dudas, las preguntas que surgen a los ciudadanos con esta despedida de Reino Unido a la Unión Europea. Durante un desayuno informativo sobre España y el Reino Unido, el embajador británico ha reconocido algunas de estas cuestiones más frecuentes de los españoles que residen allí. También se ha esforzado en lanzar un mensaje de tranquilidad y de buena convivencia de cara a este nuevo periodo. El compromiso de nuestros dos gobiernos y de la Unión Europea ha sido muy claro. Los derechos de los ciudadanos están protegidos por el acuerdo de salida y nos esforzaremos junto a nuestros amigos de la Unión Europea para cerrar los mejores pactos posibles para la relación futura antes de que finalice este año. En cuanto al Reino Unido se refiere, nuestro liderazgo en Naciones Unidas, en la OTAN, y respecto a muchos de estos retos que he mencionado, son ejemplos de nuestro compromiso y solidaridad. Y ahora deseamos reforzar nuestra ambición de ser una fuerza positiva, un motor impulsor de bien en el mundo. Horas antes de que se consume la salida del Reino Unido de la eurozona, la ministra de Exteriores se ha referido a la situación de todos los españoles que viven en territorio británico. Arantxa González Laya ha instado a todos estos ciudadanos a regularizar su situación durante estos meses de transición. La titular de Exteriores ha reconocido que la negociación, sobre todo la comercial, no va a ser fácil y que el factor de la ambición va a tomar especial relevancia. Que estar fuera de la Unión Europea no es lo mismo que estar dentro de la Unión Europea. Quien está fuera, está fuera. Ahora, para quien está fuera, como va a ser el caso del Reino Unido, queremos que sea lo más cercana posible porque nos une mucho. Bueno, yo he sido una negociadora comercial durante una parte de mi vida y sé que no es fácil. Esta negociación no va a ser fácil, pero todo va a depender de dos cosas. ¿Cuál es el nivel de ambición? ¿Y qué tipo de cooperación existe entre el Reino Unido y la Unión Europea? A nadie se le escapa que esto no va a ser una negociación entre amigos. En negociaciones comerciales no hay amigos, hay intereses que defender. Y el Reino Unido está descubriendo que Estados Unidos va a defender sus intereses y los Estados Unidos están también descubriendo, y lo estamos viendo estos días, que el Reino Unido también va a tener sus intereses que defender. ¿Cómo lo va a ser entre la Unión Europea y el Reino Unido? Jornada en la que también ha hablado el ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo. En vísperas de que se haga efectivo el Brexit, ha apostado por mirar al futuro de una forma esperanzadora, ya que afirma que el Peñón siempre va a pertenecer a España. Estamos mirando el futuro con confianza. Sabemos que nuestro acceso al mercado del Reino Unido está garantizado y eso para nosotros creo que es la llave de nuestra futura prosperidad, ¿no? Pero también con tristeza, ¿no? Porque creemos en el proyecto europeo, creemos en un proyecto de paz importante para Europa y creemos en los principios de la fundación de la Unión Europea, y salirnos de ese club habiendo votado el 96% de que queríamos permanecer no es una cosa que vamos a celebrar. Gibraltar siempre será parte de Europa, sea o no parte de la Unión Europea, siempre seremos parte de Europa. Yo siempre me sentiré parte de Europa y siempre me sentiré europeo porque es el continente en el cual vivo, ¿no? Vox ha pedido reflexionar sobre los motivos que han llevado a los británicos a abogar por este divorcio con la UE. La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, considera que se han olvidado los valores y principios que hicieron nacer este proyecto y sobre los que tanto tiempo se ha sostenido. Bueno, yo creo que en Europa los Estados miembros y los europeos tenemos que reflexionar. Lo que ha pasado es como cuando en un edificio te olvidas de los cimientos y salen grietas en la cuarta planta, claro. Y quizás en Europa hemos olvidado de mirar hacia los valores y hacia los principios que dieron lugar a este proyecto europeo. Tenemos que volver
a mirar atrás, volver a rescatar esos valores como es la defensa de la libertad, la defensa de la dignidad humana y desde esos cimientos reforzar el proyecto europeo. Quizás nos hemos dedicado demasiado tiempo a la burocracia, demasiado tiempo a los protocolos y no hemos sido capaces de reformar el proyecto y por eso Reino Unido ha decidido abandonarlo. Esta medianoche Reino Unido dejará de pertenecer a la Unión Europea y se abre un periodo de transición de 11 meses para negociar esas relaciones entre Londres y Bruselas. Lo analizamos ya con Víctor Santana, asesor del grupo de los conservadores y reformistas en el Parlamento Europeo. Señor Santana, muy buenas noches. Buenas noches, Alba. Bueno, como decimos, la próxima fecha marcada en rojo en calendario es el 1 de enero de 2021. ¿Qué temas se van a negociar hasta entonces? Bueno, se tiene que negociar todo. No solo hablamos de los acuerdos comerciales, sino de la relación bilateral entre ambos bloques, entre el Reino Unido y la Unión Europea. Porque aquí estamos hablando de la cooperación de investigación, la cooperación en defensa, la cooperación en asuntos educativos, como por ejemplo pueden ser los proyectos Erasmus. Entonces, lo que se nos abre ahora adelante este año es atar todo, punto por punto, lo que hasta ahora era una relación interna de vecinos. En este periodo, ¿qué obligaciones va a tener Reino Unido con la Unión Europea? El Reino Unido va a tener las mismas obligaciones que tenía ayer, las va a tener mañana. ¿Por qué? Porque el Reino Unido en el año 2013 firmó unos compromisos de los acuerdos financieros plurianuales, que para llamarlos de una manera son los presupuestos de la Unión Europea, y que tienen una duración de 7 años. Por eso Boris Johnson es tan efusivo cuando dice que este acuerdo, este periodo de transición no puede durar más del 31 de diciembre, porque si dura más del 31 de diciembre, el Reino Unido tendría que participar de alguna manera excepcional en los acuerdos plurianuales, en los acuerdos financieros plurianuales de los próximos 7 años. Por eso es tan importante que dejar claro que a día de hoy, mañana, cuando todo el mundo nos levantemos, nada va a cambiar para la ciudadanía, nada va a cambiar para la gente. Lo único que vamos a ver un poco diferente es que ya no va a haber ningún tipo de representación política dentro de las instituciones europeas. Pero para los ciudadanos, los que viajamos, los que estudiamos, nada va a cambiar. Los españoles que residen en Reino Unido, ¿qué situación viven ahora? ¿Qué deben hacer durante este periodo? Bueno, desde el primer momento, justo después del referéndum, el gobierno británico dejó claro que la intención de ellos era que todos los ciudadanos europeos que ya estuviesen viviendo en el Reino Unido, para ellos nada cambiase, que podían acceder a la ciudadanía y que podían acceder a una situación en donde los derechos y obligaciones que tuviesen fuese igual que los ciudadanos británicos. Y yo creo que eso se ha mantenido, y lo hemos visto también, lo ha dicho el ministro, lo ha dicho el embajador británico, que la principal es que nada cambie para los ciudadanos, que todos aquellos ciudadanos que estén en el Reino Unido, que lleguen al Reino Unido antes del 31 de diciembre de este año, puedan perfectamente pedir esa situación de estatus. Y en el caso contrario, ¿qué pasa con los británicos que residen en España? La situación es recíproca. Todos aquellos británicos que habiten en España o en algún país de la Unión Europea y que lleguen antes del 31 de diciembre podrán pedir ese estatus, esa situación de permanencia con los mismos derechos y obligaciones que cualquiera de los ciudadanos europeos. Durante este periodo, ¿podremos viajar a Londres, a Reino Unido, con total normalidad? Sin ningún tipo de problema. Creo que hoy ha habido unas noticias donde se decía que se podía seguir utilizando el DNI. Pero no nos olvidemos que el Reino Unido no va a dejar de ser una parte importantísima de la vida política de la Unión Europea, porque son nuestros socios más cercanos y se van a convertir a partir de mañana en el principal comprador de las mercancías europeas. Bueno, escuchábamos antes a la ministra González Laya decir que esta negociación no va a ser fácil porque cada uno tiene sus intereses comerciales. ¿Habrá estas tensiones en las negociaciones? Bueno, yo creo que no. En cualquier negociación comercial entre distintos países hay una cosa muy importante y es que ambos parten de situaciones muy diferentes. Ambos parten de unos regímenes regulatorios que son diferentes y de ahí es necesaria la regulación. Por primera vez, y yo creo que en la historia vamos a ver una situación en donde dos países que tienen las mismas regulaciones van a crear un acuerdo para ir poco a poco alejándose el uno del otro. Entonces, cuando tú tienes muchísimas cosas en común, cuando tú tienes el 99% de las cosas en común con tu socio, llegar a un acuerdo con ese será muy fácil. Entonces, yo creo que no. Yo creo que en los próximos 12 meses vamos a ver cómo ese acuerdo que muchos ponen de imposible, al igual que ponían también de imposible el Brexit, va a ser posible y con este gobierno que está muy empecinado en esto lo vamos a sacar. Acuerdos también como por ejemplo para el Erasmus, ¿no? Acuerdos para todo tipo de relaciones que a día de hoy vemos, para que los ciudadanos europeos puedan ir a estudiar a las escuelas británicas y viceversa. Todo ese tipo de cosas son muy importantes, pero no nos olvidemos que también van acuerdos comerciales con otros países, porque a día de hoy el Reino Unido, como parte integrante de la Unión Europea, tiene firmado acuerdos comerciales con terceros países.
países. Una de las cosas que se ha dicho y se ha dejado claro es que el Reino Unido va a intentar llegar a un preacuerdo con esos países que la Unión Europea a día de hoy tiene acuerdos comerciales para mantener esos acuerdos y poco a poco ir cambiándolos y mejorándolos. ¿Qué ocurre a partir de ahora con esas denominaciones como por ejemplo vino de Jerez? ¿Hay que reetiquetarlas? Bueno, España tiene, creo que son unas 140 denominaciones protegidas. El Reino Unido tiene unas 65 denominaciones protegidas. Lo lógico sería pensar que va en el beneficio de ambos que se sigan manteniendo. Pero no nos olvidemos que esto es algo común en la Unión Europea, porque cuando la Unión Europea llega a un acuerdo de libre comercio con un país exterior, por ejemplo, el último de los que se está afirmando es con Vietnam, Vietnam se tiene que comprometer a proteger las denominaciones protegidas de los distintos países de la Unión Europea. Entonces yo creo que no, que nada de eso va a cambiar. En Europa vamos a seguir respetando las denominaciones protegidas del Reino Unido y el Reino Unido va a seguir respetando las denominaciones protegidas de Europa, porque no nos olvidemos que es un mercado muy exigente que demandan calidad y cuando se demanda calidad los mejores productos somos los nuestros. ¿Qué es lo que se ha acordado con respecto a Gibraltar? Bueno, no se ha acordado nada con respecto a Gibraltar porque Gibraltar es parte integrante del territorio del Reino Unido, entonces mañana Gibraltar se estará fuera de la Unión Europea igual que el Reino Unido. ¿Qué pasa? Gibraltar tiene una situación especial dentro del Reino Unido porque Gibraltar no tuvo nunca que cumplir los acuerdos de los acuerdos de la pesca común, los acuerdos de agricultura común, no tenía que cobrar el IVA y no estaba dentro del Schengen. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar ahora con Gibraltar? Y esta es la gracia, porque hemos escuchado a su primer ministro, a Picardo, que hace unas semanas también dijo que le gustaría que Gibraltar perteneciese a Schengen, sobre todo para evitar que la valla se cierre. Y esto es algo muy importante, y es un reto para los españoles, porque si realmente abrimos esa valla y ellos pertenecen a Schengen, a cambio de a lo mejor unas igualaciones fiscales en el tema del IVA, es un buen mecanismo para que nosotros podamos convencer a los ciudadanos de Gibraltar que su casa es España y no Europa y no Gibraltar y no Reino Unido de aquí a unos años. Pues Víctor Santana, muchísimas gracias por estas claves. Muy buenas noches. Casi 3 de cada 10 españoles son obesos o tienen un problema de sobrepeso. El sedentarismo y los malos hábitos son la raíz del problema. Una cuestión que mirando a largo plazo puede ser todavía peor. La obesidad es un problema que va más allá de tener más tallas afectando a nuestra salud, como por ejemplo con enfermedades cardiovasculares. Cerveza y tapa. ¿A quién no le gusta un plan así en una de las miles de terrazas que tenemos en nuestro país? Pero lo que quizás no nos guste tanto son los datos que ello conlleva. En España el índice de obesidad es cada vez más alto. Aunque los hay concienciados con la alimentación, sí vigilo mucho lo que como. Y extremadamente concienciados y entendidos, no como tomate porque es muy ácido, intento tomar todo alimentos alcalinos. Nada prefabricado, nada de patés, foie gras, cosas con mantequilla, todo eso. Hay quien sigue su propio apetito. Pues mira, creo que lo que hago es sencillamente escuchar un poquito qué te pide el cuerpo y obedecerle un pelín. Pero lo realmente importante es seguir una dieta equilibrada. Y basar nuestra alimentación en eso, en frutas y verduras. Y luego pues añadir un poquito de proteínas e hidratos de carbono integrales, que van a ser los que también nos van a aportar un montonazo de fibra, que al final es lo que queremos. Y hay que empezar en el supermercado cuando hacemos la compra y elegimos lo que vamos a comer. Australia y también Nueva Zelanda son dos países muy concienciados con la alimentación. Por ello le han subido los impuestos a los productos ultraprocesados y también a los refrescos. Y obligan a poner en el etiquetaje una serie de estrellas. Cuantas más lleve ese producto, significará que es más saludable para su consumo. Lo cierto es que si dejamos de vigilar nuestra alimentación y descuidamos el ejercicio físico, tendremos una mayor probabilidad de desarrollar enfermedades cardiovasculares y respiratorias. El 65% de las muertes en España se deben a este tipo de casos. Nada de alimentos procesados, fritos. Así que mejor que cambiemos los fritos por la fruta, que es igual de apetitosa, y ya si lo acompañamos con algo de movimiento, ganamos calidad de vida. El mayor sí hace karate y todas las semanas se mueve, claro. Bailo flamenco, salsa y me encanta bailar. Entonces me mantengo así desde siempre. Esa calidad de vida que a veces nos quita la vida moderna y el trabajo que nos hace ir con prisas. Tenemos que dedicar más tiempo a cuidarnos porque la obesidad puede restarnos hasta 10 años de vida.
Abrimos ya nuestra habitual sección de vida y estilo con la periodista Elisa García Falla. Elisa, muy buenas noches. Parece que vamos a seguir hablando de alimentación. Sí, no cabe duda. Vengo cargada de cosas, Alba. Tenemos una sección especialmente sabrosa y arriesgada también, porque como sabrán ustedes, la sal es un riesgo para nuestra salud cuando la consumimos en exceso. De hecho, la Organización Mundial de la Salud nos recomienda no consumir más de 5 gramos de sal al día. Y yo creo que, aunque la teoría nos la sabemos bien, la práctica no la tenemos del todo clara, ¿no? No, yo creo que no. De hecho, hemos salido a la calle para comprobar cuánta sal ponen los españoles a sus comidas. Vamos a verlo. En casa comemos sin sal. 0 sal. Intento ponerle poco. Bueno, yo cocino con poca sal. Me han recomendado los médicos. Por eso ahora tomo sal lo justo. Pues bueno, procuramos evitar la sal. Le echo un poco de sal, siempre. Yo nada, no echo con sal, nada. Bueno, la sal también se puede comer un día y está muy rica. Con la sal gorda queda mejor, sí. Y de todas maneras, cuando salimos, todo nos sabe salado, la mayoría de las cosas. Cuando sales a comer fuera o cuando compras comida, suele tener cantidades ingentes de sal. Hay tentaciones, pero viendo la salud, pues la verdad que poquita sal. Pues parece, Elisa, que no podemos evitar la sal, pero tomamos demasiada. Tomamos demasiada y sobre todo, pues como decían, muchas veces no nos queda otra. Nos vemos prácticamente obligados a consumir más sal de la que deberíamos, porque de hecho el 72% de la sal que consumimos procede de los productos que ingerimos, de los productos ultraprocesados, como puede ser, por ejemplo, el pan, sin ir más lejos, el embutido, como es obvio, y los aperitivos, ¿no? También, que ahí lo dejo, ¿no? ¿Cómo distinguimos entonces si estamos consumiendo más sal de la que deberíamos? Bueno, pues tenemos varios trucos. Uno de ellos, evidentemente, es el de mirar las etiquetas, pero también yo quiero proponerles a ustedes un reto en casa, ¿no? Y es el de simplemente pesar el salero por las mañanas antes de prepararnos esa característica de los españoles, tostada mediterránea. Pues pesamos el salero y a lo largo del día vamos utilizando, evidentemente, la sal que tengamos en ese mismo salero, y a la noche lo que hacemos es pesarlo de nuevo, y de esta forma vamos a ser un poquito más conscientes día a día de la sal que consumimos y vamos a vigilarla un poquito más. Y como decía, las etiquetas, Alba, son la clave, ¿no? Sí que tenemos que fijarnos pues en qué cantidad de qué porcentaje de sal por 100 gramos de producto tienen los alimentos, ¿no? Yo aquí, por ejemplo, tengo 2, Alba. Tengo pues un aperitivo al uso, ¿no?, que podríamos preparar un domingo en casa. ¿Qué producto creen ustedes en casa y crees tú, Alba, que tiene más sal de estos 2? Hombre, yo te diría sin dudar que las patatas. Pues nos equivocamos un poquito. Todo sorprendente. Nada es lo que parece, hay que mirar muy bien el etiquetado. En este caso, estos pepinillos que tenemos aquí tienen 2,4 gramos de sal por 100 gramos de producto, mientras que estas patatas fritas tienen 1,6 gramos de sal por 100 gramos de producto, con lo cual en este caso es muy interesante mirar, en este caso y en todos, hay que mirar bien las etiquetas, porque no podemos, un producto apto, un producto que no tenga más sal de la que debería, no puede sobrepasar el 1,25 gramos de sal por 100 gramos de producto. Así que ahí está la clave, ¿no? Mirar ese porcentaje. Desde luego hay que ser vigilantes. Bueno, veo que también traes aceite, que además estos días, en esta semana, en este informativo, hemos estado hablando de esas manifestaciones de los agricultores del sector olivarero. Sí, vamos a hacer un pequeño guiño a este tesoro de nuestra gastronomía, ¿no?, a este líquido de oro. Y tenemos, pues eso, 2 aceites, porque es que existen diferentes tipos de aceite. Yo no sé cuántos creen ustedes que existen, pero realmente les voy a dar el secreto. Existen 3 tipos de aceite. Aquí tenemos simplemente 2, pero son 3. El aceite de oliva virgen extra, el aceite de oliva virgen y simplemente el aceite de oliva. ¿En qué se diferencian? Bueno, pues se diferencian fundamentalmente en 3 cosas. En el modo de obtención, de cómo se procesa esa aceituna, por otro lado, de la calidad de la aceituna y del punto de maduración también es importante. ¿Y podemos usar los 3 sin tener consideración de nada? Bueno, en principio por poder podemos. Está claro que cocinar con aceite de oliva virgen extra nos va a salir más caro, ¿no? Y por otro lado también hay que tener muy en cuenta el llamado punto de humo. El punto de humo es la temperatura que soporta el aceite, ¿no? Entonces, por ejemplo, el aceite de oliva virgen extra no soporta temperaturas tan altas. Tenemos que tener en cuenta que en torno a los 170 grados el aceite se empieza a descomponer y empieza a perder propiedades. Entonces, conclusión de todo esto, el aceite de oliva virgen extra lo vamos a reservar para nuestras tostadas o nuestras ensaladas, lo vamos a consumir en frío, y el aceite de oliva lo vamos a utilizar para cocinar. Bueno, has traído 2 aceites e imagino que el más verdoso es el virgen extra, ¿no?
Parece, y en este caso sí, pero no tiene por qué, la calidad no la determina el color. De hecho, muchas veces los catadores, bueno, muchas veces, por no decir siempre, los catadores lo que hacen es utilizar vasos azulados para catar el aceite, ¿no? Y entonces lo que lo determina realmente es el olor y el sabor, la textura que tenga ese aceite. ¿Cuál sabemos cuál es mejor? ¿Cuál tiene mejor calidad? Pues tiene mejor calidad el que nos sepa, según dicen los expertos, a campo, el que nos recuerde al sabor de las aceitunas, el que sepa fresco. Estos son como las 3 pautas que ellos tienen en cuenta, pero nunca el color. Y en el caso de querer prepararnos una ensalada, ¿qué hacemos? Bueno, pues nos faltaría un ingrediente que no hemos mencionado, ya teníamos la sal, tenemos el aceite, nos falta solamente el vinagre, pero da la casualidad de que también aquí hay que estar atentos porque no se nos puede escapar ni un solo detalle, y es que no vale cualquier orden, aquí no nos vale cualquier cosa, la sal, el aceite, el vinagre, ¿cómo lo ponemos? Esto también es muy interesante, hay un orden para acertar. Sorpréndeme, como es habitual. Bueno, pues vamos a empezar poniendo la sal, para que penetre bien en todos los productos, para que en todos los ingredientes de nuestra ensalada, ¿no? Después ponemos el vinagre, y esto por una sencilla razón, y es que va a, digamos, disolver un poquito esos gránulos de sal que se hayan hecho un poco los remolones, ¿no? Y que se queden, que no hayan penetrado bien en el producto. Y ya por último ponemos el aceite. ¿Y por qué por último lugar? Pues porque el aceite lo que va a hacer es crear una película protectora que hace que el resto de ingredientes no penetren bien, de manera que si lo hubiésemos puesto al principio, pues casi tendríamos que echar sal continuamente porque prácticamente no la íbamos a saborear. Así que este es el orden correcto, aunque tengo que decir, Alba, que los grandes chefs nos recomiendan hacer la salsa aparte, mezclarlo todo bien, agitarlo si es posible y después ponerlo sobre la ensalada. Nos lo apuntamos porque estoy seguro que nadie en casa hace esto. Yo creo que ahora sí que vamos a acertar. Eso parece. Elisa, gracias y muy buenas noches. Alba. Nunca antes habíamos visto al Sol tan nítidamente. Esta que van a ver es la mejor foto tomada de la superficie del astro rey y la ha inmortalizado el telescopio más grande del mundo. En la imagen se puede ver cómo el Sol está cubierto de una serie de células, cada una de ellas del tamaño de España, y son el resultado de un proceso de convección por el que el calor del interior de la estrella emerge a su superficie. Es decir, la marca que dejan los movimientos violentos que transportan el calor desde el interior hasta el exterior. Desde la Fundación Nacional de Ciencias se señala que el Sol actúa como un reactor nuclear gigantesco que quema unos 5 millones de toneladas de combustible de hidrógeno cada segundo. No hay tiempo para más, pero nos despedimos. Volvemos el lunes con más información. Gracias por acompañarnos y disfruten del fin de semana. Muy buenas noches.